Hola, ¿cómo anda? Qué bueno que es estar una vez más junto a todos ustedes compartiendo lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Recuerdan que estábamos viendo el Salmo 138, ya habíamos visto el versículo 1, hoy vamos a estar hablando y charlando del versículo 2 del Salmo 138, que lo voy a leer. Te animo a que puedas ir corriendo a buscar tu Biblia. Voy a leer en la Reina Valera 1960. Y dice así, Salmo 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Qué interesante que es este Salmo de David, cómo nos está hablando, como decíamos en este tiempo, que podamos charlar, que podamos ver cómo avanzar, cómo crecer, cómo ir a un nivel mayor en la adoración, un nivel mayor en el compromiso con Dios por medio de la adoración. Qué interesante y qué bueno que es esto. Y esto nos lo marca también acá el rey David, uno de los adoradores más conocidos en la historia de la Biblia. Vamos a arrancar analizando lo que nos dice desde el principio de este versículo. Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Bueno, decíamos que alabanza era todo agradecimiento que hacemos a Dios por lo que Él hizo, ¿sí? por sus obras, por lo que Él hace. Y notamos acá que dice, me postraré hacia tu santo templo. Cuando está hablando del templo, cuando está hablando de postrarse hacia ese lugar, está hablando de la adoración en el servicio a Dios. Pero no, yo sé que usted me va a decir, bueno, nosotros servimos a Dios en todo lugar, seguro. Pero acá me está hablando del templo, entonces me está hablando del servicio que yo hago dentro del templo. Hoy podríamos decir en la iglesia, el servicio el cual yo estoy haciendo, cómo yo me postro delante de Dios y doy gracias, y no solamente eso, sino que también oro por el servicio, no solamente que hago yo, sino que hacen todos aquellos que trabajan en el templo. Por eso dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, por su gran misericordia y porque Él es fiel para con nosotros. Qué importante que es esto. Ahora usted me va a decir, ya sé yo que tengo que orar por lo que se hace, por los trabajos que se hacen en la iglesia, qué sé yo, desde la música, la intercesión, la limpieza, los porteros, los ujieres. Bueno, ya sé que tengo, aún por aquellos que están, bueno, obviamente trabajando en la parte de albañilería, de pintura, de mantenimiento o cualquier otra área que tenga su congregación. Qué importante que es orar por ellos. Orar sin criticar, ¿no? Orar y bendecir lo que está pasando. Por eso dice, por tu misericordia y tu fidelidad. Cuando nosotros empezamos a ver la obra de Dios, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa en la congregación, muchas veces es como que se presta para uno ponerse a criticar o a hablar mal de otro. Justamente no es esa la idea. Por eso dice que ¿por qué le vamos a alabar? ¿Por qué vamos a agradecer? ¿Por qué vamos a orar pensando y viendo al templo? ¿Por qué? Por su misericordia y porque Él es fiel. Él es fiel con nosotros. Aun cuando servimos a Dios de una forma como Él quiere o como debería ser, ¿no? Pero bueno, Él está viendo que nosotros le estamos sirviendo, no solamente a nosotros, sino a otras personas. Entonces por eso ahí es cuando clamamos y agradecemos por su misericordia y porque Él es fiel. Él es fiel con su palabra, Él es fiel a lo que nos promete. Eso lo vamos a ver en la segunda parte, cuando es impactante lo que dice la segunda parte de este versículo. A mí me llamó mucho la atención, pero eso lo vamos a ver en la próxima. Yo quiero que usted pueda tomarse un momento. Cada vez que usted tiene su momento devocional, su momento de quietud, donde está estudiando la palabra, o orando, o cantando, o adorando, bueno, que tome un tiempo para, cuando habla de postrarse hacia su santo templo, habla de postrarnos y de recordar del servicio, de aquellas personas que están sirviendo, aún aquellas personas principalmente que sirven tiempo completo, ¿sí? Aquellos que están abocados a la obra de tiempo completo también, que Dios les esté dando el sustento, que Dios los esté solventando, aquellos ministerios que colaboran con diferentes iglesias. Yo le animo a que usted pueda levantar una especie de monte de oración, que pueda ponerlo en su lista de peticiones, aquellos que están trabajando en la obra, ¿sí? Hay personas, hay obreros que están necesitando de una palabra de aliento, necesitando de una oración suya. ¿Sabe qué importante? Que yo me acuerdo que cuando era muy chico, tenía aproximadamente 15 años cuando empecé a dirigir alabanza. Empecé a servir de más chico, pero empecé a servir a Dios a los 12, pero a dirigir alabanza empecé a los 15. Y me acuerdo que yo era muy chico, muy joven, y cuando uno es un adolescente, es tan joven, es como que la gente mayor no te tiene muy en cuenta, ¿no?
No sé por qué es esto. A mí me pasaba esto, por ahí en su lugar no pasa, pero a mí en aquel entonces me pasaba eso. Entonces, uno tenía una cierta autoridad estando en la plataforma y dirigiendo alabanza, ¿no? Porque uno es el que dice, bueno, puede ponerse de pie, puede cantar y eso. También había gente que le molestaba eso, como diciendo, ¿cómo este pibito me va a venir a hablar o a enseñar a mí algo, ¿no? Pero bueno, Dios nos había puesto en ese lugar y estábamos sirviendo con mucha alegría. Pero por momentos uno a esa edad pasa por muchas presiones, por muchas dificultades, ¿no? Y hasta después de unos meses, después de unos años, uno empieza a pensar de que lo que está haciendo es en vano. Entonces yo a veces me iba y iba desanimado, ¿no? Y sentía como que a nadie le importaba lo que yo hacía, ¿no? Y usted va a decir, bueno, ¿a quién le va a importar? A Dios le tiene que importar. Bueno, seguramente que Dios es el primero y a Dios le importa. Pero qué importante, dice la Biblia, que nosotros somos un cuerpo, trabajamos todos unidos, todos juntos. Es importante que nosotros oremos unos por otros. Es importante que pongamos en nuestra lista de peticiones a aquellos que están sirviendo a Dios. Y si no está en tiempo completo, oremos también por nuestros directores de alabanza, por la gente del coro, por los que están, por los músicos, por los sugieres, por el que está en el buffet, por el que está en la librería, por el albañil, por el que pinta el templo, el que cambia el foquito, por todos ellos. Y qué importante es llevarle una palabra de aliento, porque en aquel entonces a mí me llegó una persona, un hermano, y me dijo, bueno, me trajo una palabra de bendición. A veces uno dice, bueno, este que está ahí arriba dirigiendo no tiene ningún problema. El coordinador de alabanza no tiene ¿qué problemas va a tener si está coordinando? Bueno, justamente es la persona que más pruebas va a tener. Entonces yo le animo a que usted pueda hacer como decía David. Él lo hacía en un cántico, él lo hacía en alabanza, en adoración, que él decía, me voy a postrar hacia tu santo templo, como mirando hacia allá, aún sin estar en ese lugar, lo voy a hacer. Y él lo que estaba transmitiendo era de orar por todo el servicio. Cuando hablaba del templo, hablaba del servicio y dice, alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Yo creo que todos los que estamos sirviendo, desde el primero hasta el último en la iglesia, es realmente por la misericordia de Dios. Porque somos imperfectos, porque tenemos errores, porque cometemos muchísimos errores, pero aún así Él es fiel y Él nos respalda, Él nos cubre y por sobre todas las cosas su misericordia nos mantiene. Yo le animo a que usted en este tiempo pueda hacer oraciones por aquellos que están en el templo como lo hacía David. David hasta lo hacía en canciones, él lo hacía y lo declaraba y lo proclamaba. Qué importante que es. A mí en aquel tiempo vino una persona, me dio una palabra de aliento y me animó a seguir adelante en el servicio. Me apuntaló, me guió, me ayudó. Otra cosa que a mí me impactaba era cuando venían los papás y me decían, en aquel tiempo yo dirigía alabanza y compartía a veces la plataforma con mi cuñado y con mi hermana. Y es como que siempre cantábamos los tres juntos, ¿no? Casi siempre los tres juntos. Después también estaba con nosotros David, un amigo de toda la vida que él tocaba con nosotros y los cuatro siempre tocábamos en la iglesia. Me acuerdo que me cruzaba con algunos papás los cuales tenían niños chicos de 5 años, de 7 años, y ellos venían y nos decían que sus hijos oraban por nosotros en la comida. Dice, ¿sabes que cuando mi hija o mi hijo ora en la comida, dice Jesús, así con sus pocas palabras, decía, bendecía a Julio, a Vanessa, a René, ¿no? Que Dios bendiga a David, que también estaba con nosotros. Y yo creo que en ese tiempo esa oración hasta el día de hoy me acompaña. Son oraciones, gente, intercesores que están orando por nosotros. Qué importante que oremos unos por otros. Y yo me acuerdo, digo, Señor, yo quiero más niños de esa edad, más niños que oren por mi vida, porque yo sé que esas oraciones van así, boom, vuelan al toque, están ahí. Qué impactante que ellos oren. Yo cuando oramos por los alimentos en casa, mi hijo Lautaro, que tiene 3 años, él ora por los alimentos y él con sus palabritas dice por mamá, por papá, por Jere, por Lautaro, dice por él ora por él mismo. Y es impactante como ellos ya les vamos enseñando a orar no solamente por la iglesia, sino por sus padres y por todos. Qué importante, porque esto nos va a fortalecer como cuerpo. Que en vez de criticarnos, que en vez de darnos con un caño, podamos darnos palabras de aliento unos al otro, ¿sí? Y poder orar unos por otros. Yo le animo a que pueda hacer esto, ¿sí? Como decía David, me postraré hacia tu santo templo, ¿no? Me postraba como mirando hacia allá, ¿no? Para bendecir, para alabar tu nombre por tu gran misericordia y por tu fidelidad. Qué bueno que podamos hacerlo. Y ahora en la próxima vamos a hablar de la segunda parte del versículo 2 de este Salmo 138, que es tan pero tan impactante.